aminoácidos? Yo diría que puede tener todos los que quiera. De hecho, pues hay proteínas muy pequeñas que son los péptidos y dentro de las proteínas más pequeñas pues están aquellas que están conformadas entre 1500, 1000 aminoácidos y proteínas grandes, mucho. Hay proteínas que pueden de 10.000, 20.000, sí, hay proteínas muy, muy grandes, pero no sabría decirle como un límite, no, ellos pueden tener tantos aminoácidos como quieran. Ah, listo. Bueno, con respecto a las necesidades proteicas en la dieta, pues eso va a variar. Eso depende de la edad, depende del estado de salud de la persona, depende del valor biológico de las proteínas, porque, por ejemplo, no es lo mismo si uno es vegano o si uno es vegetariano, así uno pues consume alimentos de manera regular, independientemente de que sean carnes o no. Entonces, por ejemplo, un vegano necesita tener muy presente el contenido de proteínas en los alimentos que está consumiendo y requiere, digamos, de alimentarse al menos en mucha más cantidad que una persona que no es vegana y que consume carne. Y ya les voy a explicar por qué. Más o menos se tiene que uno debe consumir diariamente entre 40 a 60 gramos de proteínas al día, ¿sí? Obviamente esto puede variar, como les digo, hay personas que pueden requerir un poco más, pero eso pues depende como de las condiciones fisiológicas que tengan las personas. Por ejemplo, hay personas que no deben consumir tantas proteínas porque su cuerpo no metaboliza correctamente las proteínas, entonces en el proceso de digerir las proteínas se produce mucho ácido úrico y ese ácido úrico pues entonces no se elimina correctamente y se almacena en las articulaciones, entonces estas personas empiezan a sufrir pues de artritis o una enfermedad que se llama gota, que es pues inflamación de las rodillas y etcétera, etcétera. Y habrán otras personas que sí pueden consumir muchas más cantidades de proteínas debido a que, digamos, se ejercitan, entonces necesitan aumentar su masa muscular. Entonces, para este tipo de personas, pues se les recomienda aumentar el consumo de proteínas. Si una persona como yo, que no hace ejercicio, que no levanta pesas ni nada por el estilo, empieza a consumir una gran cantidad de proteínas, suplementos o proteínas de fácil absorción, pues lo que va a pasar conmigo es que voy a producir la orina más cara del mundo, porque simple y sencillamente esos aminoácidos yo no los estoy utilizando, entonces cuando el cuerpo recibe una gran cantidad de aminoácidos y no encuentra dónde ubicarlos, pues simplemente los elimina. O sea, los aminoácidos se pueden almacenar si uno le crea esa necesidad al cuerpo, pero si uno no le crea esa necesidad al cuerpo, pues simplemente lo que hace es consumir una gran cantidad de aminoácidos para luego eliminarlos por la vía urinaria. Hay ciertos alimentos que son muy ricos en que son muy ricos en proteínas, o sea, que tienen mayor cantidad de proteínas que otros. Incluso, por ejemplo, aquí hablamos de las proteínas pues, de origen vegetal y las proteínas de origen animal. Entonces, allí en este recuadro, en la parte inferior, encontramos la carne, el pollo y los huevos, que son fuente de proteína, y estos alimentos son de origen animal. Entonces, vemos que, por ejemplo, el brócoli, que es un alimento de origen vegetal, tiene proteínas, o sea, de 100 gramos de brócoli, 45 gramos son proteína. Y, por ejemplo, de 100 gramos de carne, pues nosotros encontramos apenas 26 gramos de proteína, ¿sí? Entonces, vemos que los alimentos vegetales tienen una gran cantidad de proteínas, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de unos aminoácidos esenciales y de otros aminoácidos que eran no esenciales? El caso es que los aminoácidos esenciales, los seres vivos, o sea, los seres humanos no los producimos, entonces los debemos tomar de los alimentos. Y hay muy pocos alimentos de origen vegetal que tienen esos aminoácidos esenciales, ¿sí? Entonces, una persona que sea vegana debe consumir, o sea, debe identificar cuáles son esos alimentos que tienen los aminoácidos esenciales y deben consumirlos, digamos, en buena cantidad o al menos de manera constante, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, en el caso de la carne y el pollo, pues ellos tienen un bajo contenido proteico comparado con el brócoli o con el champiñón, pero tienen un alto contenido en aminoácidos esenciales. Entonces, es como la relación entre lo que es la cantidad y la calidad. La calidad de las proteínas de origen animal
es mucho mayor y mejor que las proteínas que son de origen vegetal, ¿sí? O sea, no estoy queriendo decir pues que el que se alimenta, digamos, exclusivamente de vegetales lo está haciendo mal, no, sino que usualmente este tipo de personas pues tienen que documentarse un poco más y ser muy variados en su alimentación, o sea, consumir no solamente brócoli, sino pues tener en cuenta otros alimentos aparte del brócoli, la quinoa, no sé, las espinacas, etcétera, etcétera. Bien, sí, correcto, al consumir vitamina B12 que tampoco es muy abundante en algunos vegetales. Creo que, por ejemplo, la quinoa sí lo tiene. De hecho, se habla muy bien de la quinoa. La quinoa es un alimento de tipo vegetal, es muy similar, pues es una semilla, es un grano, muy similar al arroz, sino que es como redondito, pero se prepara exactamente igual y se consume de la misma manera. Y ha demostrado ser o sea, tener varios oligoelementos y bastantes aminoácidos de tipo esencial. Entonces, pues se ha considerado como un superalimento. Bueno, dice, proteínas de origen animal. Dice, las proteínas de origen animal son moléculas mucho más grandes. El valor biológico de los alimentos de origen animal es mayor, debido a lo que yo les explicaba, que hay una alta cantidad de aminoácidos esenciales y un elevado aporte de ácidos grasos saturados aumenta el riesgo. Bueno, esto sería como la parte negativa de pronto del consumo excesivo de proteínas de origen animal, que aparte pues de la carne, ahí también tenemos ácidos grasos, también hay carbohidratos en una poca cantidad, pero sí hay una buena cantidad de ácidos grasos, entonces eso podría ser, digamos, un riesgo, sobre todo pues para aquellas personas que tienen enfermedades cardiovasculares. Bueno, con respecto a la composición de las proteínas se clasifican en dos grupos. Entonces, las que están formadas exclusivamente por aminoácidos se conocen como holoproteínas, y las que están formadas por una sustancia, o sea, por aminoácidos y por una sustancia diferente a un aminoácido, se llaman heteroproteínas. Esa sustancia que hace parte de la proteína y que no es un aminoácido se denomina grupo prostético, ¿sí? Entonces, el grupo prostético es el componente no proteico o no amínico que hace parte de una proteína. Dependiendo de eso, del grupo prostético en las heteroproteínas, entonces las heteroproteínas se clasifican o el tipo de heteroproteínas que existen son las lipoproteínas, que el grupo prostético es un lípido, las glucoproteínas, que en este caso pues el grupo prostético sería un glúcido, las nucleoproteínas, pues que son las proteínas que hacen parte del núcleo, de los ácidos nucleicos, y pues allí el grupo prostético pues sería uno que otro nucleótido. Las metaloproteínas, que tienen como grupo prostético un metal, como por ejemplo el cobre, el hierro, el zinc. Las fosfoproteínas, que el grupo prostético entonces sería el fósforo, y en el caso de las cromoproteínas, son proteínas que tienen unas sustancias que funcionan, pues que son como fluorescentes, principalmente pues iones no metálicos que son como radioactivos, ¿sí? Entonces, a eso se refieren con las cromoproteínas, o sea, proteínas que emiten luz. Y con respecto a la estructura tridimensional que tenga una proteína, pues hay proteínas que son fibrosas y hay otras proteínas que son globulares, o sea, que tienen una forma circular, y las que son fibrosas, pues son aquellas que son más alargadas. ¿Preguntas, preocupaciones hasta ahí? ¿Esa última clasificación sigue siendo por composición o por más que todo estructura? Esta por estructura. Sino que es que de acuerdo a la estructura de las proteínas, pues nosotros ya hemos dicho de que había una estructura que eran las estructuras primarias, secundarias y terciarias. Pero en el caso de las proteínas terciarias, hay dos tipos de proteínas que son terciarias, las globulares y las fibrosas. Listo. ¿Listo? Bien.